Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es martes 6 de enero, solemnidad de la Epifanía. Ya vamos a explicar esa palabra Epifanía. Manifestación de Dios, Epifanía. Vamos hoy a finalizar esta homilía de Monseñor Romero, no porque no haya más contenido, sino porque lo que vienen son los hechos de la semana, etc. Y quiero que nos quede el sabor de esa catequesis que Monseñor Romero nos ha dado hoy sobre la familia, la Sagrada Familia y sobre la Iglesia. Hoy nos corresponde estudiar, en un solo segmento va a ser, la familia como opción pastoral para América Latina. Hay unos elementos bonitos tomados por Monseñor Romero del discurso del Papa Juan Pablo II allá en Puebla. Oigamos a Monseñor. Voy a terminar este pensamiento leyéndoles de Juan Pablo II un rico concepto de la familia en América Latina, o mejor dicho, ya estamos en el tercer punto, que es la familia, una prioridad pastoral de América Latina. El Papa nos encomendó mucho en Puebla, en el discurso dirigido a los obispos, nos dijo esto: entre las tres prioridades de la pastoral en América Latina, la primera puso la familia, la segunda las vocaciones sacerdotales y religiosas, y la tercera la juventud. Estamos obedeciendo al Papa en esta mañana de manera muy hermosa, ya que estamos aquí con la juventud de nuestra diócesis y estamos en la familia también. Hablando a los obispos, les dijo el Papa: haced todos los esfuerzos para que haya en vuestras diócesis una pastoral familiar. Atended a campo tan prioritario con la certeza de que la evangelización en el futuro depende en gran parte de la iglesia doméstica. Es la escuela del amor, del conocimiento de Dios, del respeto a la vida, de la dignidad del hombre. Voy a repetir estas cuatro frases que definen la familia. El Papa dijo que la familia es la escuela del amor, del conocimiento de Dios, del respeto a la vida, de la dignidad del hombre. Es esta pastoral familiar tanto más importante cuanto la familia es objeto de tantas amenazas. Y explicitó más este concepto cuando dijo: en defensa de las familias contra los inmensos males, porque en la familia se reflejan particularmente los resultados más negativos del desarrollo, índices verdaderamente deprimentes de insalubridad. Pensemos en este día de la familia, en tantos niños enfermos y tantos padres y madres desnutridos, pobreza y aún miseria, ignorancia y analfabetismo, condiciones inhumanas de vivienda, subalimentación crónica y tantas otras realidades no menos tristes. Ven cómo con el problema de la familia está muy unido
el gran problema que hemos estado machacando, la justicia social. El que haya familias de estas que ha descrito el Papa es fruto de la injusticia social. Y porque no queremos que haya unas familias superalimentadas y otras familias desnutridas, estamos abogando y apoyando todo aquello que transforme esta injusticia social en un orden del país. En defensa de la familia contra estos males, la Iglesia se compromete a dar su ayuda e invita a los gobiernos para que pongan como punto clave de su acción una política sociofamiliar inteligente, audaz, perseverante, reconociendo que allí se encuentra sin duda el porvenir, la esperanza de este continente. Se tornó todavía más elocuente su santidad cuando decía que él quisiera desde aquella plataforma de Puebla dirigirse a todas las familias del continente, y describió cómo se sentía él entrando a tantos hogares, casas donde las familias viven más bien modestamente, casas donde no falta el pan ni el bienestar, pero falta quizá concordia y alegría. Casas donde las familias viven más bien modestamente y en la inseguridad de mañana, ayudándoos mutuamente a llevar una existencia difícil pero digna. Hermosa frase de la familia pobre, una existencia difícil pero digna. Sigamos recorriendo con el Papa pobres habitaciones en las periferias de vuestras ciudades, donde hay mucho sufrimiento escondido, aunque en medio de ellas existe la sencilla alegría de los pobres. Humildes chozas de campesinos, de indígenas, de emigrantes. Para cada familia en particular, el Papa quisiera poder decir una palabra de aliento y de esperanza. Vosotras, familias que podéis disfrutar del bienestar, no os cerréis dentro de vuestra felicidad. Abríos a los otros para repartir lo que os sobra y a otros lo que les falta. Y una palabra muy sabia del Papa: familias oprimidas por la pobreza, no os desaniméis, y sin tener el lujo por ideal ni la riqueza como principio de felicidad, buscar con la ayuda de todos superar los pasos difíciles en la espera de días mejores. Familias visitadas y angustiadas por el dolor físico o moral, probadas por la enfermedad o la miseria, no acrecentéis a tales sufrimientos la amargura o la desesperación, sino saber amortiguar el dolor con la esperanza. Estamos en una solemnidad, pero vamos a tratar de hilar esa solemnidad desde esta realidad que nos describe Monseñor Romero como título: la familia, prioridad, opción
pastoral en América Latina. Note usted que Monseñor se basa en la disertación, en el discurso de Juan Pablo II, dirigida a los obispos allá en el encuentro de Puebla. Puebla fue finales de enero hasta el 13 de febrero del 79. Estamos en el 30 de diciembre de 1979. Monseñor ya tuvo la experiencia bonita, porque fue bonito haberse encontrado con el Papa en el ambiente en México. Tiene también Monseñor ya la experiencia fea, negativa, de el encuentro forzado prácticamente de Monseñor Romero con el Papa Juan Pablo II en mayo de 1979, y hoy estamos en diciembre. ¿Qué es lo que extrae Monseñor del discurso de Juan Pablo II? Las tres grandes opciones que el Papa sugiere para los obispos de América Latina: la familia, las vocaciones sacerdotales y religiosas y la juventud. Tres opciones pastorales para América Latina en labios del Papa Juan Pablo II. Después hay una descripción de cómo viven las familias en América Latina. Seguramente el Papa fue a visitar más de alguna. Él es polaco, está Polonia bajo la cortina de hierro, decimos, está absorbido el país de Polonia por lo que se llamaba el bloque soviético, los que estaban detrás de la cortina de hierro, ahí se le llamaba el muro de Berlín, y los países que están fuera. Nosotros hemos estado fuera del muro de Berlín, ellos viviendo esa realidad. Cuando el Papa viene y se encuentra con una América Latina pobre, miserable, pero encuentra rostros esperanzados, y el Papa es evangelizado por las familias, en este caso de México, que fue lo que él logró describir. Monseñor, como profeta, sabe que la familia es una prioridad, una opción pastoral. Sabe que el Papa ha visto la realidad, y Monseñor va más allá de el simple hacer una opción, del simple describir una realidad. Monseñor Romero va más allá. Busca, señala las causas de esa situación de esas familias. Y todo lo redunda. Monseñor tiene esa facilidad. Estas familias viven así por la injusticia social. Y claro que el pueblo aplaude, y cuando alguien aplaude es decir, estoy de acuerdo. Así se habla. Es que no solamente se trata de aplaudir, es que se trata de acompañar. Yo sé que muchos de ustedes han vivido esta experiencia cuando se da, por ejemplo, un análisis. Hay unos que se llaman analistas. Cuando se hace un análisis y se dice, en América Latina, el 90% de familias viven en pobreza. El 60% vive en extrema pobreza. Y parecemos poetas. Pero no damos el salto, y esto es un aporte de la teología de la liberación, el salto a preguntarse, ¿y por qué estas familias están pobres? Eso ya, como decían de Elder Cámara, cuando le doy de comer a alguien, dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué esta gente es pobre, ya me dicen que soy comunista. Cuando usted se pregunta, ¿por qué estas familias son pobres? Entonces ya usted queda como sospechoso, como sospechosa. Ella Curía se fue al extremo. Dice, si alguien quiere saber si un país está bien o está mal,
Mire cómo viven los pobres. Y él, yo digo, hace una comparación muy bárbara. Evaluar a las familias pobres es como hacerle un examen de heces a la sociedad. Somos lo último. Las familias pobres son lo último. Pues sí, lo último, por no decir la palabra. Me sanciona YouTube si digo esa palabra. Somos lo último. Cuando usted mira un país, no es evaluar a la clase media, a la clase alta. Esa no es la evaluación real. Hay que irse a la base, a la familia. ¿Cómo están las familias? ¿Están las familias satisfechas en sus necesidades elementales básicas o no? Así es como se mide el éxito de un gobierno. ¿Cómo están las familias? Y Monseñor describe para América Latina que las familias están así por culpa de la injusticia social. Y retomando, releyendo al Papa Juan Pablo II, que no se ha portado bien con Monseñor Romero, pero está usando el discurso de Puebla. Allá en Guatemala había un político que se llamaba, bueno, León, no me acordé el nombre, pero él tenía problemas con su garganta y creo que había sido operado. La cosa es que él quería ser presidente de la República, Mario León, no sé cómo se llamaba, pero él se pone a decir, vamos a hacer no sé qué tal cosa, y alguien le dijo, hablar es fácil, para vos tal vez, porque él sí tenía problemas de la garganta. Decir un discurso, eso es fácil. La cosa es cómo procedemos después del discurso. Ayer yo vi bastante noticia y, claro, me llegó un audio, yo se los compartí como pude. Supuestamente es un discurso de Nicolás Maduro. Yo no le veo que sea inteligencia artificial, por eso lo compartí. Me parece que es la voz de él. Estando en el juzgado, no sé cómo se llama esa cosa ahí en Brooklyn, Nueva York, mandó un mensaje al pueblo venezolano, lo que después fue lógicamente ha sido desautorizado. Yo escucho periodistas que dicen el depuesto presidente. No sé quién lo depuso, porque no le dieron golpe de estado, pero usan palabras que, no sé, las dan por supuestas. Me concentro en las palabras de Delcy. Yo le pongo la S, pero es Delcy Rodríguez. Me concentro en esas palabras, porque Delcy está asumiendo un papel de tú a tú con los Estados Unidos. Nada más digno que eso. Y me gusta que Monseñor retome la palabra de Juan Pablo II, esa palabra dignidad. Soy pobre, pero digno. Y al revés, no soy rico e indigno. No, pobre, pero digno. A mí me gusta mucho eso. Claro que está amenazada Delcy. Si no colabora, le vamos a dar un castigo más grande que el de Nicolás Maduro. Y Delcy, con su brazo, su mano levantado, jura luchar por su pueblo Venezuela. A mí no esperaba menos de Delcy. Claro, son discursos. Vamos a ver en la práctica. Hoy parece que se van a reunir en Estados Unidos las compañías petroleras a ver cómo hacen para extraer el petróleo. No sé cómo van a hacer. No sé cómo van a hacer. Pero la palabra en Venezuela la deben tener las familias venezolanas. ¿Qué tanto ha ayudado la revolución bolivariana a las
familias o qué tanto han perjudicado a las familias? Es un punto de evaluación. Si solo se han beneficiado ellos, fuera. Pero si han beneficiado a las familias, no hay por qué intervenir la revolución bolivariana. Eso lo saben los venezolanos. Yo no estoy allá ni fui una vez, conocí, año 2012, estaba Hugo Chávez todavía. Tengo una imagen de Venezuela, pero no puedo hablar en nombre de ellos, ¿no? La familia para la sociedad, en este caso política, civil, es una institución, les decía ayer. Para la iglesia, la familia es una iglesia. Dichoso el gobierno que trata a la familia, está bien como institución, pero trátela también como iglesia. Respétele, respete lo que cree, respete lo que opina. No se imponga, respete a la familia, porque no es solo una institución base de la sociedad, es también iglesia. Y cuando Monseñor Romero denuncia que las familias viven de esta manera por la injusticia social, esto marca una gran diferencia. Es que es bonito decir institución, papá, mamá, aunque se estén muriendo de hambre, aunque no tengan educación, no tengan salud, pero son institución. Y cuando usted le da la categoría de iglesia, entonces ellos son hijos de Dios. Y lo que le hace a la familia se lo hace a Dios. Esto es profecía de Monseñor Romero. La injusticia social tiene a las familias en la miseria. Entonces ya Monseñor Romero es comunista, igual que el del Cámara. Pero si la iglesia se pone a dar un pancito, un platito de comida, hasta ahí está bien, porque acuérdense que en nosotros aquí en el país y en todos los países, hay gente que dice que la gente es pobre por voluntad de Dios y lo predican. Y le hacen que ore porque le van a dar un plato de comida en las noches, en los portales, ahí en San Salvador, en Santa Tecla, donde sea. Y dice, sí, algo estamos compartiendo aquí para que el Señor... Sí, ese es discurso. Pero cuando usted dice las familias son pobres porque hay una injusticia social, entonces ya usted cayó mal. Cuando usted se pregunta por qué esta gente es pobre, está haciendo teología de la liberación. Porque esta familia es hija de Dios, esta familia es iglesia. Ahí sí ya nos metimos en problemas. Monseñor Romero no tiene miedo a que lo califiquen como calificaron a él del Cámara de comunista, por andarse preguntando esas cosas. Usted solo predique, usted dale de comer a los que pueda, dale un platito de comida. No, Monseñor Romero no era ese tipo de sacerdote, no era ese tipo de obispo. Monseñor se preguntaba, ¿y por qué estas familias son pobres? Por la injusticia social. Y a las familias, retomando las palabras del Papa, les dice, no ambicionen lujos. En medio de esa pobreza, no pierdan la esperanza. No pierdan la esperanza. John Sobrino nos enseñaba que los recursos del mundo no alcanzan para que toda la población del mundo viva en lujos. No alcanza. Matamos el planeta. Si todos tuviéramos, cada familia tuviera 5 o 10 carros, no alcanza. Matamos el planeta. Pero lo que existe, lo que hay, los recursos que hay, alcanzan para que todos y todas tengamos una vida digna. Aunque viajemos en bus, aunque caminemos a pie, pero tener una vida digna. Digna significa que nadie te mate en la calle. Digno significa que nadie te trate como cosa, animal o mercancía. Digno significa que los niños cumplan su sueño de ser profesionales, de tener una vida digna, juguetes, dignidad.
A mí me gusta, y voy a quedarme con esta imagen, el rostro, la mirada ayer de Delcy. Una mujer digna. Yo sé que hay otros que dicen, sí, Maduro fue entregado, quizás ella lo entregó. Mire, yo sigo los acontecimientos y veo una mujer digna. Delcy es muy capaz. Espero nunca verla de rodillas ante el imperio yanqui. No me decepcionará Delcy. La veo firme. Primera mujer presidenta en Venezuela. Que bueno, vamos a ver. Fue primera también presidenta del Congreso. Está bueno. Delcy. Vamos a ver si los compañeros de ella tienen también la misma dignidad. Lo vamos a ver, primero Dios. Allá que siga el juicio. El 17 de marzo, la segunda audiencia ya para Maduro. A lo mejor no sé si le van a poner pena de muerte, perpetua, todo es posible. O a lo mejor lo liberan, no sabemos. El Salvador solo contempla, y yo espero que El Salvador también se pregunte, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es teología de la liberación. ¿Por qué? Héctor Gallego, sacerdote de mi devoción, colombiano que dio su vida en Panamá, 3 años nada más pudo trabajar, lo mataron. Cuando leía con los campesinos las bienaventuranzas, él les enseñó a los campesinos, bienaventurados los pobres. Y les decía a él, ¿y ustedes son pobres o son ricos? Y los campesinos estaban callados, no decían nada. Con el tiempo aprendieron a decir, somos pobres. Y otra pregunta de Héctor Gallego, ¿y por qué son pobres ustedes? Y los campesinos no hablaban. Y después entendieron que eran pobres porque otros eran ricos. Y mataron al padre Héctor Gallego. Eso no se pregunta. Hay que decir mejor, ay, usted es pobre, pero Dios quiere así porque es la voluntad de Dios. No, no. Teología de la liberación. Hay que preguntarse. Meses antes, habíamos dicho ya que a Estados Unidos no le interesa la democracia de Venezuela, le interesa el petróleo, el oro, el coltán, el litio, el gas natural. Sí, allá están planificándose cómo van a ir a extraer el petróleo, sí, eso les interesa, se lo dijimos aquí, lo dijeron muchos medios. El petróleo es lo que le interesa, no que le importa a ellos si la familia es digna o no, eso no les importa, a los imperios no les importa eso. Hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué esa agresión militar? Eso es teología de la liberación. Algunos, yo oigo, aplauden. ¡Ay, cayó! Por fin cayó el dictador. Está bueno, aplauda. ¿Y por qué cayó? Si es que es dictador, ¿por qué cayó? ¿Porque quieren democracia? ¿Están pensando, no duermen los Estados Unidos pensando para liberar a Venezuela? No. Lo hicieron con Chile, con Nicaragua, con Guatemala. ¿Sí? ¿Por qué? Y la pregunta ¿por qué? Nos mete en la teología. Es solemnidad de la Epifanía y tenemos las lecturas siguientes. Isaías 60, del 1 al 6, dice lo siguiente. Levántate, brilla, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, y acudirán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Echa una mirada a tu alrededor y observa. Todos esos se han reunido, vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos,
A tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerde que Isaías está formado por 3 libros: Proto, Deutero y Trito, primero, segundo y tercer Isaías. El primer Isaías, del 1 al 39, capítulo 1 al 39. Segundo Isaías, 40 al 55. Y el tercer Isaías, del 56 al 66. Estamos estudiando Isaías 60, del 1 al 6. Es el tercer Isaías. Ya el pueblo está de nuevo en Jerusalén. Este libro ya no lo escribe el profeta original, ya lo habían matado, ni el segundo que usó el seudónimo Isaías. Esta es una escritura de una comunidad, de un equipo. Ellos ya están otra vez en Jerusalén, pero no tienen rey. Están bajo el imperio persa y están anhelando tener un rey. Hay profecías de Isaías, de Malaquías, de Miqueas, de Jeremías, que va a venir un rey. Y cuando venga ese rey, todos los reyes lo van a reconocer y lo van a admirar. Este es el espíritu de la lectura de Isaías 60 del 1 al 6. Ellos, pueblo de Israel, ya tienen el templo, pero no tienen rey. Y por eso ellos año con año, esperan que llegue un rey. Esto es lo que describe Isaías. Vamos a la segunda lectura. Esto es Efesios 3, del 2 al 3 y del 5 al 6. Dice lo siguiente. Por esta razón yo, Pablo, estoy preso por Cristo Jesús a causa de ustedes, los paganos. Supongo que están informados de la gracia de Dios que me ha sido dispensada para provecho de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer el misterio, tal como acabo de explicárselo brevemente. Lean mi carta y comprenderán cómo entiendo el misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en las generaciones pasadas. Sin embargo, ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas inspirados. Y consiste en esto, que por medio de la buena noticia, los paganos comparten la herencia y las promesas de Cristo Jesús y son miembros del mismo cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta carta no es de Pablo. Esto no lo escribió Pablo. Lo escribieron en nombre de él, como si él lo hubiera escrito. Solo quiero detenerme en la palabra Cristo. Pablo entiende a Cristo como el Mesías, como el ungido del que está hablando Isaías, el soñado por este capítulo 60 de Isaías, el nuevo rey de Israel. Efesios no está hablando de ese nuevo rey de Israel, porque no es una carta de Pablo. Es una carta de las comunidades. Posiblemente estas cartas fueron escritas después del año 100. Los evangelios fueron escritos desde el 64 Marcos hasta el 94-98 el evangelio de Juan. El que escribió esta carta seguramente ya tiene la conciencia de la figura de Cristo, no como lo entendió Pablo, sino como lo entendemos usted y yo. Vamos al evangelio y después hacemos una vinculación. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces,
Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que él, toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron, en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un líder, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con este encargo. Averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto, la estrella que habían visto en Oriente avanzó delante donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Mateo. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Moisés significa liberador. Jesús significa liberador. Isaías 60, del 1 al 6, presenta el sueño de Israel de volver a tener un rey para ellos. Y todos los pueblos, todos los reyes van a venir a festejar, a reconocer al rey de Israel, sueño de Isaías. Esto que estamos leyendo de Mateo cambia el panorama. Muchas veces no somos conscientes de eso. Y no es culpa de ustedes, es culpa de nosotros que no sabemos explicar los textos. Si usted me escucha y ve este programa aquí en El Salvador, puede ser más fácil comprender. Tenemos un monumento aquí a unas 8 cuadras que se llama Monumento al Salvador del Mundo. Solo eso es suficiente para comprender esta fiesta de la Epifanía. Porque Dios en un tiempo escogió un pueblo, Israel. Lo hizo su pueblo y Él se declaró su Dios. Con la llegada de Jesús, esto cambió y algunos no aceptan que la realidad cambió. Jesús no viene para ser Salvador de Israel. Jesús se presenta como Salvador del mundo. Y Mateo, desde el capítulo 2, pone el punto en la I. Este niño nació no para salvar a Israel. No Isaías. Este no es el rey que usted está profetizando, Isaías 60, del 1 al 6. No. Este niño es el Salvador del mundo. Oh, así es la cosa, ¿sí? A unos, y esto significa epifanía, epi significa externo, fanía, manifestación, es una manifestación a los de afuera. Cuando Dios habla con Abraham, cuando habla con Moisés, cuando habla, es una teofanía.
Dios se manifiesta a Abraham, a Moisés y a otros, como Elías. Son teofanías. Dios se manifiesta. Pero esto es una es una manifestación externa. Aquí hay un niño y ese niño se da a conocer a los externos, a los de afuera. Llegan unos, no se dice cuántos. Nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos, aquí la palabra dice magos, la palabra más adecuada es sabios, unos sabios de Oriente, se supone que el niño está en Occidente y ellos vienen de Oriente. Aquí hay un niño y se manifiesta, fanía, externamente. No es intrafanía, es epi, es hacia afuera. Y estos personajes, no sabemos cuántos son, pero no dice que sean reyes, ni que sean tres, ni que sean magos. La traducción dice magos aquí, pero la palabra más adecuada es sabios. Estos sabios, ellos no creen en ángeles, si no Dios les hubiera dado a conocer la señal por medio de ángeles, pero como ellos no son, ellos son extranjeros, son de otra cultura, saber de dónde vienen, pero vienen de Oriente, a saber de qué pueblos, no sé si Tarsis, no sé si Saba, no sé, Efratá, a saber, pero vienen de Oriente. A ellos se les manifestó por una estrella. A otros se les manifiesta por un movimiento de las aguas. A otros, como sea, Dios tiene un lenguaje universal. A este le hablo así por medio de ángeles. A unos les hablo directamente, como le pasó a Abraham, a Moisés, a Elías. Y a otros se les manifiesta externamente. Cuando Jesús está en el monte Tabor, es una teofanía. Dios habla, este es mi hijo, el amado, escúchenlo. Ni ángeles, ni señales, es la voz de Dios. Monseñor Romero es una manifestación de Dios por la palabra. Esto dice Dios. La familia vive así por la injusticia social. Esto dice Dios. Hoy celebramos esta fiesta precisamente porque es una fiesta que es teología. Hay que distinguir la palabra teología de la palabra historia. Una cosa es lo que sucedió y otra cosa es la manifestación, la reflexión de algo que sucedió. Nació un niño. Nació un niño. Rodeado del buey, la mula, un ganado. Y llegaron unos pastores. ¿Y solo los pastores llegaron? No. También vinieron unos sabios de Oriente. Eso significa que Pablo queda corregido en esto que hemos llamado la concepción de el Mesías. ¿Cómo lo entiende Pablo? Pablo lo entiende como había dicho Isaías, como lo había dicho Miqueas, Malaquías, Jeremías. Está bien, ese es Pablo. ¿Y nosotros cómo lo entendemos? Jesús no es el Salvador de Israel, Jesús es el Salvador del mundo. No solo salva a Israel, no solo salva a Occidente, también salva al Oriente. Los sabios que vinieron creyeron que el hijo, que el nuevo rey, que el Mesías, iba a nacer en el palacio de Herodes. Allí no hay niños. Pero vimos la estrella. Búsquenlo y me avisan para ir yo también a adorarlo. Fueron los sabios y encontraron al niño. Pero ese niño no es el Salvador de Israel, es el Salvador de todo el mundo.
ellos entendieron eso y en sueños se les reveló: no vayan a la casa de Herodes, váyanse por otro camino. Y se fueron. Y se llevaron la noticia de que habían visto no al Salvador de Israel como decía Isaías. No, encontraron al Salvador del mundo. Ellos se fueron felices porque ahí estaba el Salvador también de ellos. Esta es teología. Esto es reflexión. Esto no es necesariamente histórico, es teología. Vamos a tener, primero Dios, más tiempo más adelante para explicar esta diferencia entre lo histórico y la teología. Quiero decirles que mañana quiero recoger ya los documentos para los que vamos a ir a Esquipulas el sábado y a Antigua el domingo. Si ya pensaron, ya decidieron, por favor, mándenme su documento para hacer el prechequeo. Y el 22 sabe que estamos listos para ir a Nicaragua. Esperamos en Dios que no nos nieguen el ingreso. Hay que recoger los documentos con tiempo para Nicaragua porque hay que solicitar 5 días antes el ingreso a Nicaragua. Vamos a tratar de caminar con estos tiempos. Por ahora me interesa mucho lo de el sábado para Esquipulas y el domingo para Antigua Guatemala. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.